Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video y bien, como ya habrán visto en la portada y título de este video, nos encontramos probablemente frente al último custom y repintado de este año. Sorprendentemente, no esperaba que fuera esta figura, pero sí, probablemente por tiempo este sea el último que veamos en el año y pues que no soy mucho de presumir acerca de mis propios proyectos, pero podría decir que es un buen cierre. Y aquí lo tenemos, como ya vieron, el Carnotaurus Camaleón. Ahí está, proveniente de la arcade de The Lost World. Y pues sí, está básicamente hecho sobre un bootleg de un Carnotaurus normal. E hice todo esto. Entonces empecemos con la review del bootleg en sí, del dinosaurio, bueno, más bien del dinosaurio base. En sí, la figura del dinosaurio base era un Carnotaurus muy bien detallado, de color verde, agachado, pero de color verde. Y pues muy bien detallado. No sé de dónde es el molde original, o si el molde original, si es que el molde es original, pues está muy bien conseguido, honestamente. Y pues sí, es un bootleg. Y tenía sonido por acá. Es un bootleg genérico. Bueno, un dinosaurio genérico que uno se podría encontrar en el centro. Me costó 70 pesos mexicanos la figura. Y pues en mi opinión estuvo bastante bien para este tipo de figuras de plástico rígido, con todo este tipo de detalles y el color no estaba tan mal conseguido, estaba muy bien. A lo mejor la parte del sonido ahí es donde yo ya flaqueo desde chiquito, nunca me gustaban las figuras con sonido, pero a lo mejor ya saben, son figuras, son juguetes, al final de cuentas, son juguetes para niños. Y pues, tomando eso en cuenta, era una figura bastante sólida, cierto, y articulación en la mandíbula. Una figura muy sólida, honestamente. Había Spinosaurus y como otras dos modelos de dinosaurio más, pero evidentemente aquí nosotros necesitamos al Carnotaurus. Sigo mi misión de encontrar a Ace, bueno, a un Carnotaurus que pueda ser Ace de Dino Rey, pero de mientras aquí está el camaleón. Y pues en sí, empecemos con lo básico, que básicamente fue el pequeño proceso de quitarle toda la tapa del sonido. Como pueden ver, es un espacio un poco raro el que está por acá y no es por mucho menos, es debido a que sí, le tuve que quitar la tapa del sonido y le tuve que quitar todo el sistema de sonido. Salió intacto sorprendentemente. Bueno, esto, como pueden imaginarse, son de China, son asiáticos, entonces me sorprende que por lo menos las piezas del sonido hayan sido de buena calidad, ninguna se rompió. Pude sacar las baterías, las cuales están bastante bien esas baterías, pero dejando de lado las baterías, estaba todo el mecanismo, quité la tapa, desatornillé la tapa, saqué el mecanismo de sonido y tenía un espacio en blanco. Bueno, un espacio, todo un hueco en la figura. Entonces había que rellenarlo. Esperaba poderlo hacer de forma propia con algún otro material, pero para qué complicarse si allí mismo estaba la tapa. Entonces es lo que hice y fue la primera modificación más importante que tuve que hacer. En sí, aquí lo que tenemos es que cubrí la tapa de plastilina epóxica en cierto estado, no recién puesta, pero más o menos. Cubrí toda la tapa con ello y ya de ahí la fui presionando, ya cubierta con plastilina, presionando en contra de algunas escamas por aquí y por allá, bueno, más que nada las de por acá, las de las colas, ya que ella es la parte inferior, entonces tiene que tener casi el mismo patrón de la parte inferior y pues es un resultado algo aleatorio y sí se ve algo disruptivo con el resto de patrón, pero se complementa muy bien al final de cuentas si es que tomamos en cuenta que quería complementar la escama. Entonces, estuvo bastante bien en mi opinión. Digo, se ve algo notorio esta parte del final, pero es algo que se puede arreglar si tan solo en ese momento la hubiera alisado un poco más. Ahí sí fue un error mío. Entonces sí, pero ya terminado esto, seguía todas las modificaciones principales que se encuentran por aquí en la cara. Y bueno, aquí básicamente, antes de ir con esos ojos tan curiosos, tenemos los cuernos. Los cuernos, estaba dudando si tener que extender, si agregarles algún tipo de extensión o no,
pero al final me di cuenta que, que basándonos en el dinosaurio, en el modelo del arcade, sí tenía que depender un poco de unos cuernos un tantito más largos y sí, entonces eso es lo que le agregué. Más que nada todas las modificaciones de acá son de plastilina de plastilina epóxica, como mencioné anteriormente, y se lo puse por encima del cuerno. Más aparte de ello, le tuve que dar ¿ven eso? Es un curveado. Tuve que curvear un poco más los cuernos para que fueran un poco más intimidantes y tuvieran esta forma como de arco, por así decirlo. Y bueno, ya de ahí pues remarcar un poco con el moldeado, no se nota mucho por la pintura, se ven muy lisos, pero remarcarlo un poco, darle un poco de textura. Como recomendación y consejo aquí, yo recomendaría que le dieran un poco más de texturizado con algún palillo o algo más notorio. Eh, y bueno, agregando otra nota adicional acerca de este tipo de modificaciones, tal vez en primera instancia se puede sentir algo débil lo que sostiene, bueno, como este es una funda que incluso se extiende un poco más sobre el cuerno, tal vez se sienta algo débil, pero en sí lo único que tienen que hacer es darle la forma requerida, hacer los detalles requeridos y dejar que se seque. Al final de cuentas obtendrán algo muy sólido de todas formas. Entonces, no intenten, simplemente mientras no hagan un movimiento brusco que desfase todo el cuerno por acá, está bastante bien. Entonces, con eso tendríamos este resultado de por acá. Ahora sí, la parte más canija, bueno, tanto la parte más canija como la parte más notoria, los ojos de camaleón. Entonces sí, algunos podrían argumentar que a lo mejor no se ven tan bien, pero de todas formas, es que de todas formas así es el modelo. Los ojos de un camaleón son cónicos y son bastante sobresalientes del animalito en sí, entonces con un Carnotaurus lo vas a tener de forma más evidente. Tal vez pueda parecer que añadí solo una bola de plastilina epóxica por acá y dejé que se secarla, pero no, tiene un poquito más de maña que eso que lo describí. Básicamente sí añadir una bola, pero más aparte de ello, intenté que se viera conectada y un poco curveada para que así pudiera salir de, de alguna forma, como pueden, ahí está. No, no es una forma completamente circular, sino que un poco más irregular, un poco más ovalada al final en los bordes, es lo que quiero decir y con eso tenemos este resultado. Más aparte, sí, a pesar de que no parezca, intenté que fueran como del mismo tamaño, no están desequilibrados, simplemente uno está más movido que el otro ojo. Entonces, sí, luego después de eso tenemos que incluso pude esculpir un poco por acá la, este, la, el espacio donde va el ojo, o sea, lo que va alrededor del ojo, el contorno, el contorno del ojo, pues, así, de forma minúscula, por acá. No sé cómo se ve, honestamente. Ese es muy pequeño para que se note en cámara, pero sí, este, en ese pequeño inter, ahí está presente más o menos el espacio donde va el ojo. Entonces, sí. Más aparte, de todas formas, como otra nota adicional, yo creo que de todas formas, aunque a los ojos les salgan un poco desproporcionados en el sentido como esto, de que un ojo esté más grande que el otro, lo pueden justificar bastante bien debido a que el movimiento de los ojos de un camaleón es independiente de él, así que básicamente tenés dos orbes más o menos grandes que se pueden mover de forma independiente, entonces eh, puedes, puedes admitir que aquí hay un movimiento de ojos y de todas formas, aunque a lo mejor en primeras impresiones pueda ver demasiado raro, se puede ver demasiado chistoso y la onda, pues en sí todo lo que lo arregla es el pintado, entonces aquí tenemos un muy buen, bueno, en mi opinión pienso que es un buen resultado, puede verse algo de ególatra, pero sí, este, puede verse un buen resultado, ya que aquí el papel elemental de todo este custom es más que nada el pintado. Entonces, yendo con ello, tenemos que apliqué varias capas, como pueden darse cuenta, aquí practiqué mucho lo del dry brush, debido a que este, básicamente aparte de la capa de imprimación en negro, empecé con un verde muy oscuro y fui añadiéndole, no me acuerdo cuál, le fue añadiendo como
que amarillo, más bien. Ajá, le fue añadiendo amarillo cada vez más y más y más, pero lo fui haciendo con dry brush. Esto de forma que siempre fue una capa por encima de la otra de estos tonos verdes, pasando por tonos pastos y así, hasta que estuviera así en este punto de ser un verde más brillante como los de estos puntos. Pero lo dejé hasta ahí. Como pueden darse cuenta, acá en estos apartados de la piel tiene esas ligeras luces, pero no se comparan con las otras. Y aún así, en esas ligeras luces que están pintadas, está la base. Entonces, es eso, simplemente. Ir poniendo base sobre base sobre base de colores, de una escala de colores verdes. Y después, bueno, en un apartado general, y después en el cuerpo, este le fui poniendo todas las notaciones de color con un verde con base en el amarillo. O sea, básicamente es un poco más amarillo que azul para que dé este tono verde más, pues propiamente amarillento, básicamente. Y eso fue lo que le dio todo el detallado y toda la luz necesaria a la cabeza, a las escamas de la cabeza, a las zonas de por acá, a las escamas de las patas, a las escamas de la pantorrilla. Eso fue todo el toque definitivo que le dio a todos estos apartados. Y pues sí, en sí es una técnica que por lo menos para este custom les digo que era muy recomendada, que era demasiado recomendada. O sea, me gustó mucho el resultado al final de cuentas. Y pues honestamente sí capta bastante bien este Carnotaurus camaleón del arcade. Pero ahora está el otro problema que viene siendo el patrón en específico. Que hay que aclararlo en lo siguiente. Acá deberían estar todas las zonas de un verde un poco más amarillento. Acá en la cara todas las definiciones deben de ser de ese verde más o menos. Ya que en el modelo se nota que esta es una zona un poco más iluminada de esta forma. Pero después vienen las franjas bueno, y me adelanté. Aquí más que nada está la ojera, que es un verde mucho más oscuro. Y con ese mismo verde mucho más oscuro, vamos haciendo una línea en el cuello, dos líneas en el cuello, unas tres por acá en el lomo, luego una que salta por acá, por esta parte de la cola, y así hasta el final de la cola, pero esta línea del lomo pasa y se va enredando sobre la pierna. Y esto lo repites y lo atraviesas por completo, y de esta forma tienes este patrón de por acá. Así que sí, eso sería todo por la parte del patrón. Pero adicionalmente el modelo original tiene algunos puntos muy raros, muy amarillentos de pronto. Entonces esto es lo que intentan emular estos puntos de acá. Son escamas muy específicas, pero en sí pueden ser hasta una especie de círculo en base al modelo original. Es lo que puede ser una especie de círculo, incluso pueden ser tonos más amarillentos y la cosa. Pero lo quise mantener algo simple en esta parte, entonces simplemente por eso son puntitos amarillos de por aquí y por allá. Entonces sí. Luego, precisamente a estas franjas iban a quedar en esta forma original de un tono apagado, pero eso no se compensaba con el resto de la figura. Entonces, aunque no sea muy notorio por acá, incluso estas franjas oscuras, ay, estas franjas oscuras tienen un poquito de dry brush, solo agregándole una mínima cantidad de amarillo, para que así se iguale con el resto de la piel. Luego, de todas formas, la parte más sencilla fue la pericura en color negro, así de simple. Y después vamos con esta parte, toda la parte de la cabeza. Tenemos que básicamente tanto los cuernos como en los ojos siguen esta línea de tonos amarillentos y un poco anaranjados, que el patrón en sí es que deben de ir en franjas o más bien en círculos sobre sí. Solo que los cuernos, como pueden darse cuenta, a lo mejor no salió tan bien. Parecen un solo tono, pero en realidad son varios. Pero en sí los que más que deben priorizar de que salga el patrón son los ojos. Inician en amarillo, pasan por un oscuro y terminan en el mismo amarillo del principio. Estos son amarillos un poco oscurecidos, con un poco de negro o rojo, creo. Y ya después terminan con un puntito negro y eso es lo que le da este detallado a los ojos. Ahora pasemos con la parte del interior de la boca,
que empezó con un rojo bastante opaco y fue lentamente pasando por distintos tonos hasta llegar a ese rosa. Ese es el mismo rosa de la lengua y de los todos, y pues ya pueden darse una idea de que fue el mismo proceso pero en tonos de rojo. Y al final de cuentas fueron los dientes amarillentos, uno por uno. Entonces ahí salió más o menos. Y pues bueno, ahí está. Todo lo que le hice a esta figura. Y al final le eché su capa de protección. Y con eso ya quedó nuestro temible Carnotaurus camaleón. Honestamente queda bastante bien, a lo mejor de pronto muy detalladas comparado con otras figuras de la línea común de Jurassic Park. Pero de todas formas, incluso es algo que puede ser opcional, ¿saben? O sea, si quieren este tipo de tonos para que combine con los dinosaurios de Mattel, lo pueden reducirle varios tonos de pintura y puede quedar de esta forma. Aunque, bueno, esto es lo que vamos, la escala. Es una escala bastante buena, es muy buena honestamente, me gusta mucho la escala. Solo que en comparación al resto de Carnotaurus de Mattel queda un poco bajo. Ese es meramente el asunto. Pero de todas formas no vienen de la misma continuidad, por así decirlo. Bueno, este Carnotaurus apareció tanto en los cómics como en el videojuego y sobre todo en la novela original de Michael Crichton, donde pues evidentemente ahí las cosas son mucho más diferentes y este es el diseño definitivo del Carnotaurus. No hay otro Carnotaurus en las novelas de Michael Crichton que no tenga este aspecto. Entonces sí, igual es lo mismo. Pueden agarrar el de los cómics, o que es uno de los diseños más complicados, pero sí pueden agarrar el de los cómics, pueden agarrar una descripción o una ilustración fanmade de la novela, o pueden agarrar el del videojuego, como es en mi caso, que en mi caso fue remasterear, por así decirlo, y traer un Carnotaurus del videojuego de arcade de Lost World para pues precisamente hacerlo de forma más realista, entre comillas, pasar esos polígonos a escamas palpables. Y pues bueno, básicamente es de esta forma, ya que en su momento yo jugué el arcade y me acuerdo que no precisamente me tocó ver llegar hasta la parte del Carnotaurus, pero cuando me enteré que en ese juego había este Carnotaurus, pues honestamente sí fue una muy grata sorpresa y fue con el diseño fue con la idea de Carnotaurus de Jurassic Park con el que me quedé en mi cabeza. Entonces fue muy bueno hacerle este custom. Me agradó bastante y pues sí, es eso. Pero sí, si les agrada esta versión, si lo quieren para alguna especie de colección en base a las novelas de Jurassic Park, lo que sea, se los recomiendo que lo hagan totalmente. Pueden variar los resultados, pueden variar los colores, lo que quieran. Bueno, sí, para darles un par de ideas, aparte de basarse en las de referencia, pues en los medios en los que sale este Carnotaurus, incluso pueden hacer como que una especie de efecto de transparencia de memetización como la Indominus, o no sé, lo que su imaginación les permita, ¿no? Pero sí, yo solo les estoy compartiendo la idea de hacer este custom del Carnotaurus camaleón. Entonces, sí, en líneas generales, al final de cuentas les digo, lo recalco y lo repito, me gustó bastante el resultado. A lo mejor hay algunas partes que no a muchos les parecen, pero sí, fueron pocas modificaciones, pero es mucho de la gracia de este custom, al menos para mí. Pocas modificaciones y grandes resultados, al menos para mí. Entonces sí, yo ya no tengo nada más que decir acerca de la aberración genética del Carnotaurus camaleón y nos vemos en un siguiente video. Adiós.